Pues miren, hablando de este mundo de verdades absolutas, religiosas y extremas, como de que los empresarios son malos y los empleados siempre son buenos, cosa que no es cierto. Ahorita hay una disyuntiva entre empleadores y empleados. Aquí no se trata de medidas dictadas desde el púlpito. ¿Qué pueden hacer empleadores y empleados para llegar a un acuerdo? Y agradezco mucho que esté en terapia un buen amigo, Diego García Saucedo, director de García Velázquez Abogados y miembro de la Academia Mexicana de Derecho Procesal del Trabajo. ¿Qué hacemos los que, yo no, pero los que tienen empleados, Diego? Buenas noches. Hola, muy buenas noches a todos, ¿cómo están? Bien, ¿cómo estás tú? Muy bien, también, muchas gracias aquí, escuchándolos y divirtiéndome con ustedes. Sí, oye Diego, lo que sí es que los abogados van a tener muchísimo trabajo sin duda con esta pandemia, porque hay muchas cosas que hay que ver, hay que revisar, ¿eh? Definitivamente sí estamos ante hechos históricos sin precedente. Lo más parecido fue este tema de la influenza, pero bueno, no había alcanzado estas magnitudes ni alcanzará estos impactos legales que estamos previendo, ¿no? Y seguramente causará muchísimas juicios históricos, definiciones de legislación histórica, y pues sí, habrá que estar al pendiente de todo lo que vaya pasando. Oye, Diego, a ver, cuéntame qué pasa con el tema de los despidos laborales durante la pandemia y cómo negociar en caso de que el patrón no pueda pagar los sueldos íntegros. Claro, mira, desde que inició la declaración de pandemia, todos los abogados laborales volteamos a ver un artículo que era prácticamente letra muerta en la Ley Federal del Trabajo. Este artículo es el 42 bis, que nos remite posteriormente al 429 y al 427, que para no entrar en mucho léxico legal, prácticamente habla de la posibilidad que tenía el patrón para suspender a los trabajadores pagando únicamente el salario mínimo hasta por un máximo de un mes. Esto tenía sus ventajas, ¿no? En el sentido de que las fuentes de empleo se conservaban, la relación de trabajo permanecía y obviamente la empresa pues tenía un respiro en el sentido de que al declararse la emergencia sanitaria, que ahí vamos a entrar a otro tema, pues se vieron obligados a cerrar y por ende no tenían ingresos, no había ventas, no había utilidades. Y esperando, sin embargo, por ahí de los últimos días de marzo se preguntó tajantemente, bueno, los patrones pueden aplicar el 42 bis, y me acuerdo muy bien que en esa conferencia de prensa, de hecho, contesta el canciller Marcelo Ebrard, que no sé por qué no asumió esa comunicación la secretaria del Trabajo, pero dice no puede ser porque estamos declarando una emergencia sanitaria y lo que se contiene en la Ley Federal del Trabajo es contingencia sanitaria. Semántica pura. Podemos entrar a discusiones de que para mí es lo mismo emergencia que contingencia. Letalidad que mortalidad. Claro. Pero al día siguiente, en sus redes sociales, en sus cuentas oficiales, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo muy puntualmente dicen, la postura es no puede haber despidos, no es aplicable, etcétera, etcétera. Poco después incluso circula un video del subsecretario de Salud, López-Gatell, que dice en palabras coloquiales, por favor aguanten, es solo un mes, sus trabajadores lo necesitan más, por favor aguanten un mes. Y todos, bueno, al menos de mi parte, que soy mayormente defensor patronal, dije, bueno, ¿y qué vamos a hacer con el ISR un mes? ¿Qué vamos a hacer con el IVA un mes? ¿Qué vamos a hacer con las cuotas obrero-patronales un mes? Porque al final del día las empresas estaban suspendiendo sus actividades y tenían que continuar con la carga 100% de las erogaciones derivadas de una relación obrero-patronal, ¿no? Y muchas veces los gastos de la nómina alcanzan hasta el 60% de las erogaciones de una empresa, entonces no es
no es peccata minuta. Termina abril y volvemos a preguntar las confederaciones patronales, ¿no? Bueno, ahora sí es aplicable y nuevamente nos dicen que no. E incluso pues la mayor confederación de México dice, bueno, ok, vamos a no hacerlo con salario mínimo, pero sí vamos a establecer entre todos, entre obreros y patrones, un salario solidario que permita a las empresas seguir subsistiendo y que los trabajadores no se queden sin ingresos, ¿no? Pero tajantemente yo creo que desde un punto de vista político, la Administración Pública Federal pues no se quiso aventar esa responsabilidad y sigue manteniendo su postura de no puedes despedir a nadie y tienes que pagarle su salario íntegro. Entonces, afortunadamente, ¿qué ha sucedido en estos pues ya 2 meses? Si contemplamos desde el 20 de marzo que empezaron las suspensiones, ejemplo, de los tribunales, de las juntas de conciliación, podemos, bueno, más bien, ¿qué se ha visto? Insisto, se ha visto que sí hay voluntad de ambas partes. Hay una figura contemplada en el artículo 57 de la ley que permite a trabajadores y a patrones celebrar convenios de modificación de condiciones de trabajo. Esto quiere decir, yo te voy a mandar, patrón, a descansar a ti, trabajador, no tienes que venir a la planta, puedes quedarte en tu casa, sobre todo acatando las indicaciones del gobierno, pero te voy a reducir tu salario en un 40%, suponiendo, más bien previendo que esta reducción no debe, obviamente, ser ni del mínimo, lógicamente. Oye, ¿está pasando mucho? Sí, muchas empresas han solicitado estas facilidades. Los trabajadores también se ha apreciado que han respondido bien en general a esta situación, porque bueno, están conscientes en su mayoría que no es una situación derivada de irresponsabilidades del patrón o similares, no es completamente una situación de fuerza mayor y pues se está aceptando, ¿no? Por el otro lado, obviamente, empresas mal asesoradas, pues sí están despidiendo. Yo en alguna entrevista hace un par de semanas, la Administración Pública decía que estimaba 550,000 empleos perdidos. Yo en esa ocasión, en ese programa de radio también dije, yo estimo así de mis estimaciones de mis clientes que ese número lo debemos mínimo duplicar, y justamente hace unos días ya aceptaron que es poco más de 1 millón de empleos perdidos. Claro. ¿Qué es lo que estima el gobierno? Entonces, yo pensaría que incluso eso es todavía un poco superior, ¿no? Y la ventaja de este convenio que les menciono, pues es que se preserva la fuente de trabajo, se preserva la relación laboral y hay mayores posibilidades de que cuando volvamos a la nueva normalidad, que eso también implica otras cuestiones laborales, pues sigue existiendo la fuente de trabajo para ambas partes, ¿no? Diego, a mí me gustaría preguntarte, el gobierno federal lo primero que hizo fue recortar presupuestos y recortar principalmente empleos, pero hoy sí apela a todos los que contratan a no hacerlo. Pero los incentivos también si estás en el Seguro Social, tienen demasiadas, candados a mi gusto. Yo lo que quiero saber es qué protección hay para los trabajadores que no pueden pagar impuestos, que la renta sigue corriendo, que no tienen ingresos y que lo que sí efectivamente quieren tener como prioridad es sus trabajadores. Mi pregunta va hacia, ya dijeron que no va a bajar la luz, ya dijeron que no se va a condonar ningún impuesto, pero ¿qué se puede hacer legalmente, así como el gobierno pide a los trabajadores apoyo? Si hay un amparo, hay una vía para alguien que realmente le dé prioridad a sus trabajadores y no a los pagos de impuestos, por ejemplo. Mira, obviamente una facilidad otorgada por el gobierno, genuinamente yo estimaría que no existe, ¿no? Lo más cercano fue esta cuestión de créditos a las cuotas obrero-patronales,
que tenían una tasa de interés verdaderamente inverosímil. O sea, yo les decía, les sale más barato pedir un préstamo al banco porque la tasa de interés es mucho menor, no te conviene, y además le estás avisando. Obviamente la modalidad que puso el IMSS no es nueva, en el sentido de que hay posibilidad de que tú difieras tus pagos, ¿no? Pero aquí, más bien en un aspecto ordinario, llegaba el IMSS a decirte, oye, no has pagado, te multaba, y en ese momento ya hacías un acuerdo de diferimiento. La facilidad que estaba ofreciendo en este caso era que tú te acercaras y prácticamente en ese momento te hacían el diferimiento, y podía ser hasta en 48 pagos. Lo cual, insisto, pues no era conveniente porque va subiendo la tasa de interés mensual y no era un apoyo genuino, ¿no? También no hay que dejar de ver que ahorita también cualquier acción a ejecutarse, por ejemplo, en el pago de rentas, de impuestos, todas estas cuestiones, pues también implican que los tribunales están cerrados. Entonces, una controversia acerca de, por decir el ejemplo más sencillo, de un arrendamiento, pues no se podría llevar a cabo hasta en tanto regresen los tribunales a sus actividades normales. Una facilidad también para el trabajador, pues el Fonacot ha ofrecido facilidades para los créditos, el Infonavit, pero una facilidad que yo te diga le va a ayudar mucho al patrón o al trabajador, no, definitivamente no hay algo muy específico. Nos quedan 3 minutos, Beto. Yo quisiera saber, mi estimado Diego, ¿a qué instancia o cómo se pueden proteger todos los trabajadores del gobierno federal, la llamada burocracia dorada, élite dorada, en la cual pues se les va a reducir el sueldo, según lo que se publicó en el Diario Oficial de la Federación a finales de abril, desde luego, así como a quitarles el aguinaldo? O sea, yo creo que por más que uno firme el convenio diciendo que, pues bueno, va a estar de acuerdo, que etcétera, pues se sabe en su mayoría que lo hacen de alguna manera porque no quieren perder su empleo, ¿no? No porque estén de acuerdo con esta medida de las famosas élites doradas. ¿Dónde se pueden proteger todos estos trabajadores del gobierno federal? Claro, definitivamente. Mira, incluso en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, el artículo 42, dice que, y enuncia perfectamente al aguinaldo como una prestación irrenunciable e inalterable. Esto quiere decir, de ninguna forma, ni por decreto, ni por que hoy se le ocurrió al Ejecutivo Federal, debiera ser disminuida, ¿no? Claro. Entonces, bueno, los trabajadores del gobierno, también yo digo que en efecto son un sector muy vulnerable, porque uno escucha, no, es que está bien, porque dicen que es de los directivos para arriba, ¿no? Y yo te diré, en la Administración Pública Federal el organigrama suena muy rimbombante, cuando realmente no son sueldos tan altos como los que estamos imaginando. No, son de 23,000 pesos o 38,000 pesos mensuales. Porque los cortaron. Sí. Claro. Un director de área en una empresa privada, por estimación, por estadística, 140,000 pesos mensuales. Un director de área en el gobierno federal no gana más de 40,000 pesos mensuales, y siendo como salarios brutos. Quiere decir, todavía sufren de las cargas taxativas, de impuestos, demás, ¿no? Entonces, existe la figura de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, pero yo en mi experiencia te podría decir que de verdad son un sector muy marginado, muy vulnerable, porque tú ganas un juicio en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y la realidad es que nunca lo cobras. ¿Por qué? Ganas tu juicio, vas muy contento al día de la ejecución, te dicen no tengo tu cheque y como son bienes de la nación no los puedes embargar. Cosa que sería diferente en el apartado A en las juntas, ¿no? Ahí si no te pagan, pues practicas un embargo y punto. Pero entonces hay gente que tiene su juicio ahí en el tribunal, 12, 15 años, incluso yo te hablaba de que cuando empecé tuve un asunto de que el señor se murió porque su juicio llevaba 15 años y nunca lo cobró.
Entonces sí, definitivamente pues es una vulneración a los derechos laborales, pero también tiene la figura de la Procuraduría para que los represente, para que funjan como sus abogados gratuitos en el tribunal, pero la verdad es que es poco prosperable sus asuntos. Pues mala noticia. Pues Sí, una sí, situación muy definitivamente. compleja desde el punto de vista de las empresas que están obligadas a cumplir con sus trabajadores y también para los propios trabajadores. Una situación que además no sabemos cuándo pueda terminar, ¿no? Sí, desgraciadamente pues cada vez se avientan de 15 días en 15 días y pues las empresas cada vez pierden más utilidad, ¿no? O dejan de recibir utilidad y pues va a terminar siendo imposible sostenerlas, ¿no? Exactamente, y triste prueba, lo que ocurrió en el eje central el día de ayer, y no lo quiero vaticinar, ¿no? Triste prueba de lo que está pasando con el desempleo, que eso ya más bien parecía la mafia italiana, ¿no? Muchas gracias, Diego. Diego García Saucedo, socio director del despacho García Velázquez y un experto de Derecho Procesal del Trabajo. Gracias, Diego. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Buenas noches. ¿Y qué, Pati? Hasta luego. ¿Qué pasa con los trabajadores de gobierno y sus derechos, no? Pues sí, lo que él dice es sí están protegidos por la ley, pero llevar un juicio te lleva años y nos decía que incluso hay gente que muere, ¿no? Pero de verdad que complicado el panorama en el área gubernamental y en el área privada. ¿Qué escenario te imaginas, Beto, para octubre, para noviembre? Y con eso nos vamos a una pausa. Bueno, a mí lo que me preocupa y el escenario que más me preocupa es el del desempleo o de la economía informal, ¿no? O sea, si somos 6 de cada 10 personas están en la economía informal, estamos hablando que de la economía formal se han perdido 1 millón de empleos. Ahora imagínate para septiembre, octubre, finales de este mes, finales de este año, desde la economía informal. O sea, ya no quiero pensar en esas cifras definitivamente porque ahorita corro por un antidepresivo. Yo pensé que por un Yo trago, hombre. sé unos que se toman. Yo sé unos que se toman. De hecho, el hijo de José José, hablando de antidepresivos, andaba promoviendo como una reunión, no sé qué día, pero a las 5 horas en Spotify, toda la banda cantando una rola de José José, lo cual no me parece mala idea. Y pues a José Joel le mando un abrazo y pues sí, vamos a cantarlas, esas Claro. las antidepresivas. ¿Por qué no hacemos un playlist, Pablito? Sí, claro, para la Hay muchas, terapia hay de muchas. cuarentena, sin duda. Sí. Y hay tiempo, además hay tiempo de ponerse a escucharlas, tequila en mano y Claro. pues, a darle, ¿no? También hay que sacarlo. Vamos a darnos tiempo, dijera José José. Vamos a una pausa, volvemos, estamos en terapia.